Entre los diversos métodos de clasificación climática efectiva, esos sistemas de clasificación que pretenden hacer alguna explicación del comportamiento del paisaje en base al clima, sobre todo del paisaje vegetal, los que destacan sin duda son los sistemas de clasificación de Köppen y de Thorndike. A mi entender, el de Köppen es superior en lo que respecta a la explicación de la geografía vegetal del planeta entero, pero el de Thorndike tiene ciertas características que lo hacen muy interesante de estudiar. Primero, que en algunos lugares explica con mucha perfección el comportamiento de los ecosistemas, pero por otro lado aporta nuevos conceptos que permiten entender mejor los climas. En este video vamos a hacer un repaso sobre la vida de este gran geógrafo, de Charles Thorndike, y vamos también a ver de un modo simple en qué consiste su sistema de clasificación. En la descripción del video les voy a poner en qué momento hablo sobre la clasificación, si quieren saltearse la parte de la biografía de Thorndike para ir directamente a la explicación del sistema. Por otro lado, en la biografía que vamos a contar, vamos a hacerla sin dar muchos detalles técnicos de fechas ni de sitios, sino para tener una idea un poquito cerrada de quién fue. Vamos a empezar entonces a conocerlo. ¿Quién fue Charles Thorndike? Para poder contextualizar, vamos a decir que es norteamericano, que es un geógrafo norteamericano del siglo XX, ya del siglo pasado, que no es tan distante en el tiempo. Para que tengamos una idea de su importancia como geógrafo y sobre todo como estudioso del clima del mundo, podemos citar dos ítems fundamentales en su vida. Uno, que fue presidente de la comisión que investiga el clima en la Organización Meteorológica Mundial. O sea, que es como jugar en el Barcelona, si fuera fútbol lo que hiciera Thorndike. O sea, fue líder mundial de un organismo que estudia el clima a nivel planetario. Por otro lado, fue galardonado con la medalla Coulomb. La medalla Coulomb, que es otorgada por la Sociedad Geográfica Norteamericana desde el siglo XIX, viene a ser como el premio Nobel de la geografía. Es un galardón que premia avances geográficos a nivel mundial. Para que tengamos ideas de la importancia de esta medalla y de qué importantes que son los que han sido galardonados, podemos decir que entre otros premiados con este galardón están los tripulantes del Apolo 11, o sea, los primeros hombres que pisaron la luna. Están los primeros hombres, la primera expedición que llegó a la cima del Everest. También tenemos, por ejemplo, como uno de los premiados a Peter Haggett. Aquellos de ustedes que estudian geografía física seguro que se han topado con algún manual de Peter Haggett. Son manuales de referencia. Fue premiado también con esta medalla. Y entre los argentinos tenemos el orgullo de tener a uno de los primeros premiados con la medalla Coulomb, que fue Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno. En algún video a futuro seguramente que hablemos de este personaje de la geografía y de la ciencia natural, pero ahora vamos a dedicarnos a Thorndike. Thorndike fue premiado con esta medalla, con la medalla Coulomb, básicamente por dos aportes importantes en el campo geográfico. Uno, por su sistema de clasificación, el sistema de clasificación de Thorndike, y otro, por sus balances hídricos, su concepto del balance hídrico que permitió hacer cálculos del comportamiento del agua en superficie de modo simple y que permitió obtener un concepto que utilizamos mucho al estudiar los climas de las diferentes regiones planetarias, que es el concepto de evapotranspiración, que además utiliza en su sistema de clasificación. Este geógrafo, Charles Thorndike, ya con eso nos puede quedar claro que tiene una relevancia importantísima en el campo de la geografía y en el campo del clima mundial. Él egresó de la universidad a principios del siglo pasado, 1920 y algo. Lo primero que hizo fue dedicarse a dar clases en escuelas secundarias, pero rápidamente consiguió un puesto para estudiar, para investigar en un departamento de geología. Yo no me acuerdo de memoria las universidades en las que trabajó. Trabajó en la de Oklahoma, seguro, estudió en Michigan. Pero lo que es interesante de Thorndike es que si uno hace un recorrido en Estados Unidos, en los sitios que estudió su carrera de grado, su carrera de posgrado, en los sitios donde trabajó en labores de investigación para universidades, donde trabajó en investigación con laboratorios propios, vemos que recorre todo Estados Unidos. Arranca en el norte, va al centro, luego va al oeste, termina su vida en el noreste norteamericano. Recorre todo el país como buen geógrafo. Otra cosa interesante de Charles Thorndike, o por lo menos que a mí me ha llamado mucho la atención, es que cuando él se doctora, cuando obtiene el doctorado en geografía, lo hace haciendo un estudio sobre geografía urbana, no sobre geografía climática, no sobre clasificación climática, lo cual es extraño porque él dedica su vida a estudiar los climas, pero se nota que al principio tenía un interés por la geografía urbana que no fue casual, porque cuando ya había demostrado que tenía interés en estudiar los climas, en un momento renuncia a un cargo que tenía en una universidad para dedicarse a hacer investigaciones sobre migraciones en otra universidad. Este trabajo sobre migraciones demuestra que él tenía interés en la geografía urbana, y además él fue alumno de Carl Sauer, que es el padre de la geografía cultural, o sea que se ve que tenía influencias en este aspecto. Pero él apenas
se doctora con su trabajo en geografía urbana en la localidad de Louisville. Hace un estudio sobre la distribución urbana de la localidad de Louisville. Apenas entrega ese doctorado, al año siguiente, capaz que él hubiera seguido estudiando sobre geografía urbana. Pero lo que sucede es que tula para un cargo en el Departamento de Agricultura norteamericano y lo gana. Gana un puesto como jefe de un área de investigación en conservación de suelos en el Departamento de Agricultura. Esta tarea, en la que está más de 10 años trabajando, le permite a él hacer mucho trabajo de campo. Mucho trabajo de campo que le empieza a dar un background que le permite hacer muchos avances en lo que respecta a clasificación climática. Él demuestra rápidamente, apenas obtiene su título de doctor, que le interesaba la clasificación climática porque publica un trabajo inicial a principios de 1930 sobre la clasificación climática en Estados Unidos. Pero no ese es el trabajo por el que se hizo famoso, por lo menos en el campo de la geografía, o por el que ganó la medalla. Su trabajo por el que ganó la medalla, o uno de sus trabajos, fue la clasificación climática de Tornwright. Ese lo hizo en 1948 recién, pero sus inicios en 1930, intentando hacer una clasificación de Estados Unidos, justo después de haber hecho una entrega sobre geografía urbana, demuestra que tenía muchos deseos de investigar en diferentes campos. Finalmente se queda con el estudio climático y posiblemente gracias al trabajo que consiguió en el Departamento de Agricultura, que le permitió hacer muchas experiencias en campo. Le permitió calcular muchos cálculos de evaporación, de cambios en la humedad del entorno, que fue una de las riendas que él agarró para clasificar los climas, el comportamiento del agua en la atmósfera. Él trabajó en el Departamento de Agricultura haciendo muchos estudios de campo y finalmente decidió renunciar y establecer su propio laboratorio de investigación climática. Una vez que estableció su laboratorio, que en el noreste norteamericano, ahí trabajó en su laboratorio hasta su muerte, pero publicó sus trabajos que lo hicieron famoso ya siendo independiente, ya trabajando en su propio laboratorio. Son básicamente dos trabajos. Una clasificación climática en 1948, la clasificación de Tornwright, que es su artículo más citado. Se cita siempre en estudios de biodiversidad, en estudios de cambio climático, y se destaca la labor que ha hecho en este sistema de clasificación en lo que respecta a los conceptos de temperatura, de humedad, de evaporación. Es un trabajo citado hasta el día de hoy. Tenemos que aclarar que la clasificación de Tornwright, a mi entender por lo menos, no supera la de Köppen, porque no explica correctamente los ecosistemas, la distribución de ecosistemas, que es lo que él deseaba en todo el mundo de modo correcto. Pero sí lo hace de modo muy eficiente en Estados Unidos y en algunas otras regiones. Hay muchas regiones donde su clasificación climática responde perfectamente a lo que ocurre. A nivel mundial le faltan ciertas calibraciones y tiene algunos aspectos que la tornan un poco complejo. En la parte final del video, cuando expliquemos qué consiste la clasificación, por ahí ahondamos un poco más en esto. El otro trabajo por el cual es muy citado en segundo lugar y también por el que se hizo meritorio de la medalla es un estudio compartido, un trabajo de autoría compartida en el que lo que hace es explicar un balance hídrico, presentar fórmulas para hacer un balance hídrico. En este trabajo destaca el concepto de evapotranspiración, pero sobre todo presenta de un modo simple métodos para calcular el modo en que se comporta el agua en la superficie, el modo en que el agua infiltra, el modo en que el agua escurre. Estos cálculos permiten, por ejemplo, predecir inundaciones, estimar eficiencias de cultivo, y también es un trabajo muy citado al día de hoy. Pensemos que es un trabajo, este último, publicado a mediados del siglo pasado. Por todo esto ya sabemos que Tornwright es un personaje que vale la pena conocer, que vale la pena que todos los que estudian geografía conozcan, aunque sea de nombre. Y ahora lo que vamos a tratar de ver es estudiar un poquito en qué consistió su sistema de clasificación. Si bien el sistema de clasificación de Tornwright implica el cálculo de 4 índices separados para poder clasificar correctamente un clima, vamos a explicar de modo simple en qué consiste a grandes rasgos este sistema de clasificación. Una de las principales características que tiene es que utiliza valores de humedad para definir el clima. Si bien lo que voy a explicar ahora es una simplificación del método, una gran simplificación, sirve a fines prácticos para entender un poco en qué consiste el sistema. El índice a grandes rasgos que calcula Tornwright es matemáticamente muy sencillo. Sería un cociente entre los valores de precipitación de una región y los valores de evaporación de esa región. Entendemos como valores de precipitación a todo lo que se recoge en superficie de agua en estado sólido o líquido, y entendemos como evaporación a todas las pérdidas que hay en superficie de agua que pasa de estado líquido o estado sólido a estado gaseoso. O sea que estamos haciendo un balance entre los ingresos que hay en la región y los egresos que hay en la región. En principio este es un cociente matemático muy sencillo. Podemos ver rápidamente y sin necesidad de hacer ningún desarrollo teórico que cuando la precipitación y la evaporación se equilibran, es decir, cuando los ingresos y los egresos son iguales, este índice va a tener un valor de 1, de una unidad. Pero cuando la precipitación es mayor que la evaporación, el índice va a tomar valores mayores a 1, y cuando
cuando pasa lo contrario, cuando evapora más que lo que precipita, el índice va a tomar valores menores a 1. Thorndike lo que dice es que cuando el índice toma valores mayores a 1, definimos al clima como húmedo, y cuando el índice toma valores menores a 1, lo definimos como seco o árido. Ahí tengo una primera diferenciación en dos tipos de clima. Posteriormente, de acuerdo a diferentes valores, porque reitero, los índices que permiten definir el clima según esta clasificación utilizan en general 4 cálculos diferenciados. Esto es una simplificación, pero él divide estos dos en otros 5 grupos. El húmedo lo divide en perhúmedo, sería el más húmedo de todos, húmedo y subhúmedo. Sobre estos hace también diferenciaciones. Por ejemplo, el húmedo se puede dividir hasta en 4. O sea que al final tenemos una clasificación de varios regímenes distintos. Y el seco lo divide básicamente en dos. En un seco o árido y en un semiárido. No vamos a ver los cálculos para cada uno porque, como digo, esto es una simplificación del sistema que simplemente me permite a mí que ver que él hace un énfasis en la cantidad de humedad que hay en el lugar. De hecho, él define ecosistemas, define biomas. Dice que en las zonas húmedas, principalmente yo tengo desarrollo de bosques o de selvas, y en las zonas áridas tengo desarrollo de estepas o de desiertos. Recordemos que el objetivo de Thorndike en todo su sistema de clasificación es lograr una explicación correcta de la geografía vegetal del lugar, poder explicar la distribución de los biomas de los ecosistemas de acuerdo a la clasificación climática. Ese es su objetivo principal. Nosotros vemos que este índice es muy simple de calcular, pero tiene un problema, que es la recogida de datos. Cuando yo quiero recoger datos de precipitación, utilizo un pluviómetro, que es un instrumento bastante simple, y es sencillo recoger este dato, porque básicamente cuando está precipitando en un lugar que hay precipitación, uno asume que la precipitación cae de modo homogéneo. Entonces, si yo pongo un recipiente para recoger la precipitación y conozco la superficie del recipiente, puedo extrapolar el dato a toda la región que estoy analizando. Pero con la evaporación tengo un problema mayor. La evaporación no es algo que ingresa, es algo que egresa. ¿Cómo mido cuánto se evapora de un lugar? En principio, y lo primero que ha hecho Thorndike al respecto es usar un método parecido al del pluviómetro, un evaporímetro. Tengo un recipiente que tiene agua y midiendo cuánta agua se pierde por día, yo puedo saber cuánto está evaporándose en el lugar. Pero esto es una abstracción de la realidad, porque en la realidad el agua no sale solamente de cuerpos de agua abiertos como el que está emulando ese recipiente. O sea, el agua no se evapora solamente de lagos y de ríos, sino que se evapora sobre todo del suelo. Entonces ahí tengo un conflicto teórico para poder definir este valor, este parámetro que utiliza Thorndike, que es la evaporación. Posteriormente, en una revisión de su trabajo a fines de la década del 40, recordemos que su trabajo de sistema de clasificación arrancó en 1930 y él hace una revisión en 1948. Y ahí lo que hace él es definir un concepto distinto a la evaporación, pero que la contiene, que es el concepto de evapotranspiración. Este concepto, el de evapotranspiración, que se suele simplificar con estas siglas, reemplaza al de evaporación en este cociente de precipitación sobre evaporación. Es decir, ahora hago precipitación sobre evapotranspiración. Y respeto esto, solamente que lo que me cambia es esto, porque él lo que analiza es lo siguiente: las pérdidas que hay en una región cuando el agua pasa de estado líquido o sólido a estado gaseoso, pero básicamente en estado líquido. Cuando hay cambio de agua que pasa de ser agua líquida a ser vapor de agua, ocurre en el suelo, ocurre en los lagos y ocurre en los ríos, pero también ocurre en los seres vivos. Y no es menor esta pérdida por los seres vivos. Todos los seres vivos, o por lo menos todos los seres vivos macroscópicos, transpiran, y al transpirar pierden agua líquida que se evapora. La evaporación que proviene de esa transpiración es la que él llama él llama evapotranspiración a toda, a la que viene de los lagos, de los ríos y de la transpiración. Por eso incorpora acá el concepto de transpiración, la evaporación de los cuerpos de agua y la evaporación por transpiración de los seres vivos, que en algunas regiones es muy importante el aporte por transpiración. Por ejemplo, en el Amazonas, que es una superficie densamente vegetada, el aporte de humedad a la atmósfera del entorno procede básicamente por la transpiración de los árboles. Es mucho más importante el aporte por transpiración de los árboles que el aporte por evaporación, por ejemplo, del río Amazonas. Y esto es llamativo, pero es así. Es muy importante el aporte por transpiración cuando tengo superficies vegetadas. Así que él utiliza a partir de fines de la década del 40 el concepto de evapotranspiración, reemplazando al de evaporación. Y define un concepto muy particular que es la evapotranspiración potencial.
De ahí viene esta T. Evapotranspiración potencial. La define del siguiente modo. Dice, la evapotranspiración potencial de un territorio, de una superficie, es la evaporación que hay en una superficie que está densamente vegetada si el aporte de agua en esa superficie no falla nunca, si no hay ningún déficit en ningún momento, si las plantas que están ahí pueden transpirar libremente porque nunca van a tener un déficit de agua. Este valor nuevamente representa cierta complejidad en su cálculo, pero Thorndike lo calculó él, sembrando parcelas con plantas y aportándoles agua, regándolas constantemente y midiendo la pérdida que había en las parcelas. Para esto utilizó lo que denominamos cultivos índice. Cultivos índice. Utilizó básicamente alfalfa y gramíneas. Y mediante el uso de estos cultivos índices, él elaboró tablas de evaporación potencial que son las que se utilizan hoy para calcular la evapotranspiración potencial en cualquier lugar. El cálculo de este parámetro para cuando uno quiere clasificar una región según la clasificación de Thorndike no implica que uno tenga que sembrar parcelas y regarlas o someterse a alguna especie de experimentación para ver cuál es en el lugar. Eso se podría hacer para calibrar el sistema, pero lo que se suele hacer es usar métodos gráficos, trazar curvas en tablas pretabuladas en donde uno va corrigiendo la evapotranspiración de acuerdo a la latitud en la que está y a las plantas que tiene en la región. Se va corrigiendo en un método gráfico con índice. Es un trabajo que se hace en gabinete, gracias a las tablas que tenemos de muchos autores, pero que son iniciadas por Thorndike. Acá ya encontramos una de las pequeñas, por ahí, conflictos del método. Este método sirve muy bien en aquellos lugares que tienen estos cultivos, en aquellos lugares para los que se ha trabajado mucho con este sistema, pero no es tan eficiente el método en lugares donde tengo otros cultivos. Ahí habría que hacer calibraciones. Por otro lado, la evapotranspiración potencial me está hablando de la máxima cantidad de evaporación que se puede perder en un lugar, pero eso no tiene por qué coincidir con la real, con la evapotranspiración real. Antes de avanzar sobre ese tema, vamos a ver una rápida interpretación de lo que vimos hasta ahora. Lo que suelen esquematizarse en los sistemas de clasificación de Thorndike son diagramas de ejes cartesianos en donde yo puedo ver lo que ocurre con la precipitación y con la evaporación a lo largo del año. Por eso en los ejes de ordenadas se coloca, por ejemplo, la precipitación y la evapotranspiración potencial, y en el eje de las abscisas coloco los meses del año. No los voy a escribir ahora, pero imaginen que yo tengo que mi precipitación a lo largo del año tiene este comportamiento y mi evaporación tiene este comportamiento. Esta sería la evapotranspiración potencial, esto sería la precipitación. Obviamente que si yo tengo acá los meses, ya me dice mucho el gráfico cuando yo puedo ver esto. Acá si arranco en enero y termino en diciembre, que es lo que corresponde, o en enero de nuevo, vería que yo tengo acá las mínimas precipitaciones en los meses de junio y julio y las máximas precipitaciones en los meses de diciembre, enero y febrero, noviembre. Y tendría las máximas evaporaciones en junio, julio y las mínimas en diciembre y enero. De hecho, mirándolo yo podría ya decir que lo que dibujé recién correspondería al hemisferio norte, porque si tengo máxima evaporación en los meses de junio, julio, si la evaporación es máxima es que la temperatura también es máxima, porque cuanto mayor es la temperatura, más fácilmente el agua cambia de estado. Así que esto debería coincidir con alguna región del hemisferio norte, no del hemisferio sur. Igual lo estoy poniendo simplemente para ilustrar lo siguiente. En aquellas partes del año en donde la precipitación sea mayor que la evaporación, por ejemplo, en esta franja de acá y en esta franja de acá, yo lo que tengo es un exceso de agua. Un exceso de agua que en principio va a utilizarse para recargar los suelos que vienen con déficit del momento seco, pero posteriormente ese exceso va a escurrir posiblemente en el terreno, de modo subterráneo, de modo superficial. Acá tendría exceso de agua, escorrentía. Y en las zonas donde yo tengo mayor evapotranspiración potencial que precipitación, en esta región del medio, yo lo que tendría sería un momento de sequía, una época del año donde tengo sequía, porque tengo menor ingreso que el egreso. En ese momento de sequía va a haber una parte en la que la planta puede usar efectivamente la humedad del suelo, pero puede haber una parte de ese periodo seco en donde ya la planta no la alcance y tenga que suplementar con riego. Todo esto hay que calcularlo efectivamente en el lugar en donde uno tiene el sembradío, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, esto es para ver que de modo gráfico yo puedo sacar muchas conclusiones mirando gráficos que me muestren precipitación y evapotranspiración. Potencial, que es la máxima que puede haber. Ahora recordemos que la potencial
Se puede dar en los momentos donde tengo un exceso de precipitación, porque como tengo un suministro de agua continuo que supera al de la evaporación, puede coincidir ahí la evapotranspiración potencial con la real. Pero cuando tengo menos precipitación de la necesaria, posiblemente la evapotranspiración potencial no se llegue a dar y lo que se desea la evapotranspiración real. La evapotranspiración real es extremadamente compleja de calcular en campo. De hecho, prácticamente no se puede calcular. Lo que se hace es corregir la evapotranspiración potencial con índices que dependen de la temperatura, que dependen de la humedad del suelo, que dependen también de los cultivos. Se va corrigiendo con cocientes, con constantes, los datos de evapotranspiración potencial para ver cuál es la evapotranspiración real en el lugar. Ya teniendo la real y teniendo la potencial, podemos hacer cálculos de índices de aridez o de índices de humedad. Muy sencillos también aritméticamente. Por ejemplo, si yo hago la evapotranspiración potencial de un lugar menos la evapotranspiración real de un lugar, ¿cuánto me va a dar esto? Si la potencial y la real son iguales, eso quiere decir que la real llega a ser la potencial, esto me daría 0. Si la potencial es mayor que la real, este valor me va a dar por encima de 1. Si me da por encima de 1, quiere decir que no alcanzamos a la evapotranspiración potencial. En la región no se está alcanzando esa evapotranspiración potencial. Puede ser que no se alcance porque no hay cantidad de humedad suficiente, puede ser que no se alcance porque la temperatura no fue la suficiente, puede haber muchas causas, pero no se está alcanzando. Ahora, cuando la real es mayor que la potencial, este valor me va a dar menor a 0. Perdón, acá es mayor que 0. Menor que 0 me va a dar. Si es menor que 0, es negativo. Quiere decir que está habiendo más evaporación que la que yo tengo esperada según los cálculos. Cuando pasa esto, seguramente es porque tengo un exceso de agua. Acá tendría un cálculo de índice de humedad y acá tendría un cálculo de índice de aridez. De hecho, decir índice de humedad, índice de aridez, por ahí solamente a fines explicativos lo estoy diciendo. Cuando hay sequía o cuando hay exceso de humedad. Pero el índice es uno solo. El índice puede ser este y me puede permitir a mí conocer si tengo déficit de agua o si tengo un exceso de agua. Bueno, esta es una explicación general de cómo opera el sistema de clasificación climática de Thorne-White. Veamos que se centra en los contenidos del territorio, pero utiliza un parámetro nuevo, novedoso, es uno de los grandes aportes a la geografía de Thorne-White, que es la evapotranspiración. Esta evapotranspiración es dificultoso su estimación efectiva. Vimos que requiere un ensayo y una corrección, pero depende de la temperatura del lugar también. Y como depende de la temperatura, no sería del todo correcto decir que la clasificación de Thorne-White es exclusivamente basada en humedad, porque utiliza un parámetro que es de humedad, pero que depende de la temperatura. Otra cosa que tenemos que aclarar y que es muy importante, es que en aquellos lugares en donde este sistema está bien establecido, la evapotranspiración es un parámetro que explica mucho mejor la geografía vegetal del lugar que la temperatura. Con la evapotranspiración puedo explicar mucho mejor cómo se distribuyen los ecosistemas que usando la temperatura solamente, como usaba, por ejemplo, la clasificación de Köppen. Pero eso ocurre en los lugares donde está bien establecida este sistema de clasificación. A nivel mundial, no es un sistema que esté tan arraigado como el de Köppen. Bueno, esto es un poco, entonces, la biografía de Charles Thorne-White, un poco la explicación de su sistema de clasificación, algunas cosas curiosas de su vida, como por ejemplo, una última cosa que les cuento, él en un momento trabajó como profesor, como docente en una universidad en el oeste norteamericano, mientras trabajaba como investigador en una universidad en el centro norteamericano. Esto lo hizo durante 2 años. Las distancias que hay entre esas dos universidades es de 1200 kilómetros. Era más de un día de viaje en colectivo. No sé cómo habrá hecho en este momento, pero realmente demuestra una pasión profunda por lo que hacía. Si les interesó el video, si les gustó, si les pareció claro y lo vieron hasta acá, pido que me den like, también que lo compartan si conocen a alguien a que le pudiera interesar este contenido y que se suscriban al canal si no lo hicieron. Nos vemos en el próximo video.